Muy bien. Continuamos con la presentación. Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿no? En la Biblia hay muchas alusiones al hecho de subir, ¿no? De subir al monte de Dios, al monte Sión, al monte de Yahvé. Eh, y comentaba esto, ¿no? De que estas eran formas de referirse originalmente al monte del Sinaí, pero que ahora estas expresiones se concentran ahora haciendo referencia a Sión, a Jerusalén, al templo de Salomón. El templo de Salomón, ¿no? Eh, sin ánimo de ser redundante, ¿no? Solamente mencionar respecto a la arquitectura del templo de Salomón. Primero, hermanos, lamentablemente hasta el presente no se ha podido identificar un resto material alguno del edificio, ¿sí? Del templo original, ¿no? De Salomón. No hay algún resto, algún vestigio, eh, artefactos u objetos vinculados de manera expresa o indirecta con el templo de Salomón. Esa es la realidad. Pero a la luz de los restos de otros templos excavados en Siria, en Turquía, en Egipto y en el mismo Israel, en Siquem, en Megiddo, etcétera, que son templos que datan del siglo XXII hasta el siglo VIII antes de Cristo, se puede establecer con cierto margen de seguridad que la información suministrada en la Biblia hebrea acerca de la construcción del templo y de sus detalles arquitectónicos y de su mobiliario es bastante fidedigna. Reflejan un edificio concreto, un edificio real, que es similar en su construcción o en su arquitectura a los templos del Antiguo Oriente, a pesar de que tampoco podríamos decir que alguno de estos templos fue semejante, ¿no? En el esplendor y en la importancia del templo de Jerusalén mismo, ¿sí? Y bueno, ahí hay una imagen, una maqueta de lo que, de cómo pudo haber sido este templo, ¿verdad? Según la Biblia hebrea, el templo salomónico habría sido un edificio de forma rectangular, ¿no? Como ya se ha mencionado mucho, de forma rectangular, 70 codos de largo por 20 codos de ancho por 30 codos de altura. Y estaba dividido en 3 unidades arquitectónicas continuas, lo cual también pues marca un paralelo con el tabernáculo de reunión. Un atrio, que es la sala de entrada, un lugar santo y el santo de los santos, o como dice la versión Reina Valera, el lugar santísimo, hermanos. Uh-huh. Vamos a hablar un poco sobre el significado político y religioso del templo. El, el templo de Jerusalén fue un instrumento esencial en la formación del Estado, a efectos de legitimar su misma existencia. Es decir, la legitimidad del templo le daba legalidad al reino, hermanos. Esta centralidad político-religiosa del templo también tenía una dimensión económica. Y esto era muy propio en el mundo antiguo. El templo salomónico funcionaba como si fuera un banco nacional en el cual los tributos de la gente y los tesoros tomados en carácter de botín eran depositados y salvaguardados en el templo de los depredadores. Influía para ello
la ubicación privilegiada del templo, su acceso limitado a un grupo pequeño de sacerdotes, la protección por parte de la divinidad misma, todas estas características, pues les brindaban a los tesoros que allí se resguardaban protección y seguridad, hermanos. ¿Sí? Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, sabemos, ¿no?, que había incluso una moneda del templo, una moneda de uso corriente del templo, ¿sí? Entonces, quien ofrendaba, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la historia, ¿no?, del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo vuelca la mesa de los cambistas, ¿no? La gente llegaba, sobre todo de la diáspora, con la moneda romana, y esa moneda no era admitida en el templo, así que tenían que ir con los cambistas para que ellos pudieran venderles la moneda que era apropiada para ofrendar dentro del templo. Pues era un banco, hermanos, también, ¿no? Y esto es un punto importante que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Pero esto era así desde el Antiguo Testamento, desde la época salomónica. Hay un relato hermoso en el libro de Isaías que se conoce como el llamamiento del profeta Isaías, ¿sí? Y dice así, hermanos, Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 3, lo voy a leer. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Sí? En este relato, hermanos, del capítulo 6 de Isaías, podemos ver que sin necesidad de subir al cielo o de ir al monte Sinaí, por poner otro ejemplo, ¿verdad? El profeta pudo ver a Yahvé sentado en su trono por el solo hecho de estar en el templo de Jerusalén, en donde, según la concepción israelita, hermanos, el cielo y la tierra se unían conformando una continuidad orgánica. En otras palabras, palabras de Kel, la ubicación del templo en el monte Sión, que es el punto más alto de la ciudad, lo caracterizaba como vínculo entre el cielo y la tierra, de un modo aún más intenso que su configuración arquitectónica. El templo es una parte de la tierra que llega a tocar los cielos, o una parte del cielo que toca la tierra. Así que quien acudía al templo, hermanos, iba para tener un encuentro con Dios. ¿Sí? Ya encontramos ahí en este texto de Isaías toda una teología más elaborada, ¿verdad?, acerca de la importancia del templo, porque en el templo quien está sentado en el trono es Dios, ¿no? Según esta idea. Sin embargo, hermanos, en la Biblia, en la misma Biblia, también encontramos diferentes posturas. No todo es como esta idea romántica respecto al templo de Jerusalén. También en la Biblia encontramos críticas muy fuertes, hermanos, respecto al templo como institución. El mismo profeta Isaías, hermanos, no obstante, la visión de majestad de Dios que él tuvo precisamente en el templo, este profeta, Isaías, elevó su protesta
contra el carácter superficial del culto llevado a cabo en el santuario sagrado. Como muestra tenemos el capítulo 1 de Isaías, versos 11 al 17. No sé si alguno de ustedes quisiera darle lectura, quisiera apoyarnos con la lectura de este texto bíblico para ir consultando, ¿verdad? Vemos aquí, esta es una crítica, hermanos, a lo que está sucediendo en el templo. Isaías 1, del 11 al 17. Lo leo, hermano. Gracias, hermano. Dice así la palabra de Dios: para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hasta el 17, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, hermana Bere. Pues bueno, aquí vemos que hay una crítica muy fuerte a la religiosidad de Israel, cuyo epicentro era el templo, ¿no? Es el mismo Isaías quien también dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Así que bueno, encontramos esta voz de protesta. Pero fíjense que Isaías no es el único. De hecho, es Isaías, hermanos, junto con Ezequiel, los profetas más pro templo que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, son marcadamente profetas que están a favor del templo, ¿no? Isaías estaba asociado al templo originalmente. Se piensa que Isaías incluso podía haber sido de la misma casta sacerdotal, pero a pesar de estar a favor del templo, Isaías hace una crítica, ¿verdad?, a la adoración superficial que allí se realizaba. Y Ezequiel, ¿verdad?, es el profeta que habla de la construcción de un nuevo templo, de un proyecto de un nuevo templo. Pero sí tenemos profetas en el Antiguo Testamento que ellos eran versus el templo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Miqueas y tenemos a Jeremías, quienes se opusieron a ver el templo como un objeto de culto idolátrico, ¿verdad? Era un objeto de culto idolátrico porque había una idea ya en Israel, hermanos, en la que pensaban que el templo era invulnerable y que ellos eran invulnerables. Así que podían cometer delitos, podían cometer pecados y pensaban que ellos eran impunes porque había dos cosas que los blindaban. Uno, que en Jerusalén estaba el templo indestructible y que sobre el trono de Jerusalén había un descendiente de David, ¿sí? Esas dos tradiciones los hacían sentirse a ellos muy, muy seguros, ¿sí? A lo largo de los siglos, hermanos, se había desarrollado alrededor de la ciudad de Jerusalén y de su templo una creencia de invulnerabilidad, ¿no? Según Miqueas 3:11, según el Salmo 46, versos 4, 8, 12, el Salmo 48. Y esta idea, hermanos, tuvo como antecedente el hecho de que en el año 701 antes de Cristo, el rey asirio Sennacherib
fracasó en su intento de conquistar la ciudad de Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. El relato bíblico dice así en segundo libro de Reyes 19, versos 32 al 34. Por eso así dice Yahvé al rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará flechas en ella, no le opondrá escudo, ni alzará en contra de ella empalizada, volverá por la ruta que ha traído. No entrará en esta ciudad. Palabra de Yahvé: protegeré a esta ciudad para salvarla, por quien soy y por mi siervo David. Así que este hecho portentoso, hermanos, en el cual Dios protege a Jerusalén del ejército asirio, fue como el sustento, ¿verdad?, de esa idea de que Jerusalén no puede ser destruida, porque está el templo y en el templo está Dios. Esta era una doctrina, hermanos, esencialmente mágica, ¿no?, que animaba a la gente a creer que una potencia divina hacía invencible a Jerusalén. Cuando me refiero a una idea mágica, hermanos, no lo tomen a mal, ¿verdad?, por el contexto que esta palabra puede tener. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si hoy en día, y eso es un simple ejemplo, hermanos, no tampoco como debate, que alguien dijera: a ver, yo no me voy a vacunar contra el COVID. ¿Y por qué no te vas a vacunar? Porque yo creo que Dios me protege, yo creo que Dios me cuida. Así que como Dios me cuida, yo no necesito ponerme una vacuna. ¿Me explico, hermanos? O sea, otra forma de pensar que es razonable es el hecho de que tú tienes que tomar precaución y que a través de los cuidados que tú tomas, Dios te está protegiendo, ¿verdad? Incluyendo el tema de una vacuna. Pero la idea mágica o el pensamiento mágico es ese de que yo no me voy a cuidar porque Dios me va a cuidar a mí, ¿sí? Bueno, pues algo así era el pensamiento mágico de Israel, ¿no? El templo no puede ser destruido porque Dios está en él, ¿no? Y mientras tengamos el templo y mientras nuestro rey sea un descendiente de David, no hay de qué preocuparse. El profeta Miqueas se opuso tenazmente a esta falsa confianza en el templo. De hecho, hermanos, Miqueas fue el primer profeta en anunciar la destrucción de Jerusalén y la destrucción del santuario. En Miqueas capítulo 3, verso 12, él escribió: por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo que se ara, Jerusalén será un montón de ruinas y el monte de la casa un otero salvaje. No habría de pasar mucho tiempo hasta que la profecía de Miqueas e incluso las profecías del mismo Jeremías se hicieran realidad, hermanos. En el año 587 o 586 antes de Cristo, Nebuzaradán, jefe de la guardia del ejército enviado por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, convirtiendo en cenizas el baluarte de la fe de Israel. Los artefactos sagrados del templo fueron rotos y saqueados. Y dice la Biblia en segundo libro de Reyes, y se llevaron el bronce a Babilonia, hermanos. Con este acontecimiento catastrófico, hermanos, que literalmente, hermanos, para el pueblo de Israel debió de significar el fin del mundo, hermanos, el apocalipsis, porque
porque lo que no podía ser destruido, lo que no podía llegar a su fin, en ese momento estaba siendo destruido y estaba llegando a su fin, hermanos. La ciudad de Jerusalén y el templo mismo, no solamente para ellos, no solamente era la capital de Israel, sino era el centro mismo del universo, hermanos. Pues allí, hermanos, con este evento catastrófico, se abre de manera oficial una época en la historia de Israel que se conoce como el exilio. ¿Sí? Hemos escuchado hablar acerca de esta época. Pues allí inicia de manera oficial, ¿no? La subyugación babilonia no inició en ese momento, inició antes. Los israelitas se convirtieron en vasallos de los babilonios antes. Al parecer, los babilonios llegaron a Jerusalén y la ciudad se rinde, hermanos, sin oponer resistencia para no ser destruidos, pero al cabo de varios años después intentan hacer una revuelta y la respuesta a Babilonia fue contundente, hermanos. ¿Sí? Con todo su poder llegaron y destruyeron la ciudad. Y bueno, en el exilio, hermanos, la religión israelita sufre una configuración. Después del exilio nace el judaísmo como tal, ¿verdad? Por lo menos técnicamente se entiende que el judaísmo surge en el exilio y ha tenido actualizaciones importantes. Según John Bright, bueno, ya estamos hablando de la sinagoga. Vamos a empezar a hablar de la sinagoga. Dice, la institución sinagogal, hermanos, ya en los tiempos preexílicos se reunían algunos grupos para escuchar la instrucción de los levitas, mientras que los profetas atraían a círculos de discípulos, ¿sí? Hermanos, la sinagoga se menciona sobre todo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan unas 50 veces. Permítanme, hermanos, déjenme ubicarme en mi diapositiva. Ok. Flavio Josefo, hermanos, y la tradición rabínica, ellos mencionan los orígenes de la sinagoga hasta Moisés, pero en términos materiales, la primera huella que tenemos de una sinagoga data del siglo III antes de Cristo, ¿sí? Pero este autor que tenemos en pantalla, pues él menciona que aún antes del exilio ya había la costumbre de que los israelitas se reunieran en grupos para escuchar instrucción de levitas o, por ejemplo, a los profetas que tenían sus círculos de discípulos. Pero tradicionalmente y con razón se subraya la importancia del destierro babilonio como la cuna de semejantes reuniones con el propósito de mantener la cohesión religiosa de los deportados. Semejantes reuniones podían celebrarse en casas particulares, alrededor de los profetas o junto a algún río. Si analizamos esto, hermanos, a la luz de cómo fueron surgiendo las primeras iglesias en el Nuevo Testamento, se podrán dar cuenta que las iglesias surgieron de la misma manera, hermanos. Es más, las iglesias, la gran mayoría surgió en las casas, ¿no? Bueno, pues esto es el trasfondo de la sinagoga, ¿no? Estamos hablando ahorita de la sinagoga. La tradición interpretaba Ezequiel 11, verso 16, que dice: yo he sido para ellos un santuario,
como una alusión a las sinagogas de Babilonia. Las palabras que sirven para designar a la sinagoga evocan un lugar de oración, de reunión y también el sábado, hermanos, ya que la sinagoga tuvo que contar mucho para la regularidad de la observancia de este día santo. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, ¿verdad? Vemos que en el caso del Señor Jesucristo en los evangelios constantemente se hace alusión al hecho de que Él cada día de reposo, ¿verdad? Iba a la sinagoga, ¿no? Y dice el Nuevo los relatos de los evangelios que esto era lo que él hacía por costumbre, ¿no? Cada sábado él entraba a la sinagoga. La práctica de los creyentes, de los primeros cristianos, sobre todo, me refiero a los de origen judío, seguía siendo entrar a la sinagoga, hermanos, los días de reposo, ¿sí? Eh, ¿Qué sucedía en la sinagoga, hermanos? ¿Qué se hacía? Bueno, se hacía la lectura de la Torá. Esa era, la lectura de la Torá era el elemento central de la reunión y la predicación consistía en explicarla, en exhortar, teniendo como primer elemento la interpretación de la Torá, pero también la lectura de un pasaje de los profetas. La sinagoga fue el lugar por las interpretaciones que los escribas tenían de la Biblia hebrea. La institución sinagogal forjaba de una forma particular la unidad de los miembros en la diáspora, asegurándoles un lugar público de expresión de su fe, de educación en la ley y en las prácticas judías. Un ejemplo de ello, hermanos, lo tenemos con la primera traducción de la Biblia que tiene su existencia, que es la versión griega de la Biblia de los 70s, la Septuaginta. Y la Septuaginta surge, hermanos, como una respuesta en su origen a las necesidades de las sinagogas de habla griega, ¿sí? La, la forma de las sinagogas, el tema de la arquitectura, hermanos, pues en realidad la arquitectura de las sinagogas estaba muy marcada por el arte helenístico, ¿sí? Después del exilio, hermanos, el mundo no era el mismo también. Después llega el imperio de los persas y después viene el mundo grecorromano. Y bueno, ya no podríamos decir exactamente, hermanos, que este tema de los templos del Antiguo Oriente con la estructura rectangular y así era eh, como lo que predominaba en las sinagogas. Eh, Pudiera ser que algunas sí, pero ya no hay una influencia tan fuerte. La influencia de la arquitectura era el arte helenístico, ¿no? Pero algo muy curioso, hermanos, es que las sinagogas de la dispersión, de la diáspora, constituían un lugar de encuentro. ¿Quiénes se encontraban allí, hermanos? ¿Quiénes podían converger en ese punto? Bueno, primero tenemos a los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles o paganos que se habían hecho judíos, ¿sí? Que ya se habían hecho judíos. Pero también había algunos que se les conocía como simpatizantes,
Y estos simpatizantes eran aquellos que sin hacerse judíos manifestaban su simpatía por la creencia en un Dios único, hermanos. Ahora bien, este ambiente, hermanos, fue un ambiente muy propicio donde el cristianismo encontró a sus oyentes de origen pagano, como lo dice el libro de los Apóstoles. La sinagoga jamás, hermanos, fue un rival del templo. Sí, sí estaba claro en la religión de Israel que el único lugar en el que se desarrollaba el culto, en el sentido antiguo de la palabra, era el templo. Sin embargo, era inevitable que con el paso del tiempo, hermanos, siendo la sinagoga un lugar en donde se escuchaba la ley y donde se oraba tras escuchar su lectura y donde se acudía sábado tras sábado, ¿verdad? Eh, la presencia de la sinagoga ya preparaba la existencia futura de un judaísmo sin templo, hermanos. Ahora bien, quiero detenerme un poquito, hermanos, en este tema, ¿verdad? De cómo la sinagoga o el ambiente judío en torno a la sinagoga fue muy propicio eh, para la predicación del evangelio. Bueno, voy a pasar ahorita al tema de la sinagoga en el siglo primero de nuestra era, hermanos. Pero quiero mencionar lo siguiente. En el siglo primero de nuestra era, cuando hablamos del judaísmo o de la religión judía, tendríamos que estar hablando en plural, es decir, había diferentes expresiones dentro del judaísmo, ¿verdad? En el siglo primero de nuestra era. En muchas fuentes bibliográficas se les menciona como sectas a los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas. La connotación actual de secta, hermanos, en muchos lugares hoy es negativa, ¿no? Yo preferiría hablar de escuelas de pensamiento. En el judaísmo del primer siglo había varias escuelas de pensamiento, ¿sí? Había una pluralidad porque todas cabían dentro del amplio margen de la religión judía. Cuando nace el cristianismo, hermanos, el cristianismo se enmarca eh, pues dentro de una escuela de pensamiento que también forma parte del judaísmo, por lo menos así se entendió en el primer siglo, hermanos. Así que allí no había controversia, hermanos. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba siendo atacado por los saduceos, él dice, a mí me están atacando por la esperanza de Israel, ¿no? Y él se adscribe dentro de la tradición judía de creencias. Así que por eso, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, predicando el evangelio, a los lugares a los que iba, lo primero que hacía era entrar a la sinagoga, hermanos. Era entrar a la sinagoga y predicar, ¿sí? Eh, ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba Pablo que la esperanza de Israel en un Mesías ya se había cumplido en Cristo Jesús. Esa era la predicación de Pablo. Y, y fue ahí, hermanos, en donde Pablo logró convertir no precisamente a los judíos, pero sí a los prosélitos y a los simpatizantes gentiles de la religión judía. Es decir, había muchas personas, hermanos, que creían en el Dios de Israel, que no eran judíos, que creían en un solo Dios, pero que definitivamente no querían hacerse judíos. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, el tema de la creencia en Dios lo tenían, pero no querían hacerse judíos. No querían, por ejemplo, hacerse la circuncisión, ¿sí? Y entonces, cuando Pablo llega con el Evangelio y les dice, mira, tú puedes ser parte del pueblo de Dios y no necesitas circuncidarte.
y no necesitas hacerte judío. Lo único que necesitas es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y que Dios le levantó de los muertos. Y cree esto y serás salvo tú y toda tu casa. Este mensaje, hermanos, fue muy atractivo, no tanto para los judíos, pero sí para los prosélitos y sí para los simpatizantes de origen gentil, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso Pablo iba a las sinagogas y predicaba, ¿verdad? Y en el judaísmo se permitía porque había esa pluralidad, hermanos. O sea, le permitían a Pablo predicar, le permitían entrar en la sinagoga. Hubo un punto en el que ya no se lo permitieron porque los judíos podían tolerar que Pablo dijera Jesús es el Mesías. Podían tolerarlo. Lo que no podían tolerar es cuando Pablo decía, ya ser judío no importa. Eso ya no importa, no importa de dónde seas. Lo importante es que tengas fe, ¿no? Y ese tema, ¿no? De que la raza ya no importa, de que la sangre que corre por tus venas ya no es importante, de que el pueblo de Israel ya no es hegemónico, sino que ahora Dios quiere ser un pueblo de todas las naciones. Eso, hermanos, para el pueblo de Israel es insoportable, ¿no? Escuché hace algún tiempo una conferencia que me recomendaron y la voy a buscar para compartirla con ustedes, ¿no? Donde un rabino erudito, ¿no? Y erudito también en el Nuevo Testamento menciona esto, ¿no? De que, bueno, o sea, un judío podría creer en Jesús como Mesías, pero lo que no podría creer es que ellos como pueblo ya no eran el pueblo escogido, ¿no? Eso no. Y ahí fue cuando ya se prohibía y empezó como a estigmatizarse el cristianismo por parte del judaísmo. Pero este ambiente de la sinagoga, hermanos, fue muy propicio para la predicación del evangelio. Y no solo eso, sino que las primeras iglesias, las primeras comunidades de creyentes surgieron también tomando como modelo de reunión el modelo sinagogal en varios aspectos, ¿no? Uno de ellos era que iniciaban en las casas o que se reunían en las afueras de la ciudad o en algún punto de la ciudad, como hacerlo a la orilla de un río, como lo hacía, me parece que era Lidia, hermanos, era Lidia, ¿no? En el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿vamos bien o hay alguna pregunta, hermanos? Vamos bien, hermano. Vamos bien también. Bueno, muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? La sinagoga, hermanos, solamente para cerrar esto, era un lugar de reunión, de confraternización, era un lugar en donde se mantenía la unidad nacional, hermanos. Las sinagogas estaban administradas de una forma muy parecida a como se administran hoy las iglesias, hermanos. ¿Sí? Había, había un púlpito fijo en las sinagogas, como lo hay en las iglesias. En el Nuevo Testamento se menciona a un hombre llamado Jairo, ¿verdad? Y Jairo dice la Biblia que era el príncipe o el principal de la sinagoga, ¿sí? El principal de la sinagoga en griego es conocido como el archisinagogos. Y el archisinagogos es una comparación, ¿verdad? Vendría siendo lo más parecido a lo que es el pastor de una iglesia, hermanos. ¿Sí? Esa era la labor de Jairo. Y había otro personaje también muy importante en la sinagoga de cada localidad que se le conocía como el limosnero. En México diríamos el tesorero. No sé cómo le dicen allá en Argentina o en Brasil. ¿Es igual? Bueno, el limosnero o el tesorero, ¿verdad? Curiosamente hablando, hermanos, el más importante era este segundo,
porque era el que resguardaba el dinero. Él era el más importante, ¿sí? Él era el que recibía, por ejemplo, los grandes donativos. Ustedes saben que había gente, eh, paganos, ¿no? Había romanos que eran muy generosos con la sinagoga, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión se acercan los judíos con Jesús para interceder en favor de un oficial romano y le decían, ayúdalo porque él ha sido muy bueno con nosotros y ha sido muy generoso con la sinagoga, ¿no? O por ejemplo, cuando había donativos de la diáspora, pues el que los recibiera el administrador del templo, el tesorero, y era quien asignaba los recursos, ¿no? Quien asignaba los donativos que se hacían a través de la sinagoga. Era netamente administrativo, pero era el personaje más importante, ¿no? Dentro de la administración de la sinagoga. Pero el principal, el príncipe o el archisinagogos, era la figura más visible. Era el que se encargaba de guardar los objetos del culto, era el que mantenía el orden de las reuniones, era el que decidía quiénes realizaban las lecturas de la Torá cada sábado, quién presidía, ¿sí, hermanos? Así que, bueno, era todo un personaje, ¿no? Jairo era un personaje en alta estima porque era el archisinagogos de su ciudad, ¿no? Recordar también, las reuniones de la sinagoga se celebraban obligatoriamente todos los sábados y días festivos judíos, por la mañana y por la tarde. El resto de días, la asistencia era voluntaria, hermanos, ¿no? Fíjense cómo ya hay muchos parecidos con el tema de la sinagoga y la iglesia, ¿no? En la actualidad. Se leían las escrituras, se recordaban las tradiciones, se recitaban plegarias y se terminaba con la bendición sacerdotal contenida en el libro de los Números. Jehová te bendiga y te guarde, ¿verdad? Jesús inaugura su ministerio en una sinagoga. Cuando leyendo las escrituras, él leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos libertad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que bueno, la importancia de la sinagoga en la vida y en el ministerio de Jesús, hermanos, fue muy importante, ¿no? Y de hecho, aún para nosotros en nuestra doctrina, como observadores del sábado, cada alusión, hermanos, que nosotros hacemos respecto a que Jesús guardaba el sábado y la iglesia primitiva lo hacía, tiene relación con el hecho de que ellos lo guardaban asistiendo a la sinagoga, ¿verdad? Porque así se presenta en el Nuevo Testamento. Ya vamos con los últimos puntos y vamos a entrar al punto del concepto de iglesia en la teología de Pablo, ¿no? Hicimos todo un recorrido, hermanos, desde espacio sagrado, santuarios, tabernáculo, templo, sinagoga, y vamos a ir aterrizando. Espero que el aterrizaje no sea muy violento, ¿verdad? Pero vamos a ver el concepto de iglesia en la teología de Pablo. Primero, es necesario mencionar que todas las cartas de Pablo empiezan con un saludo, ¿sí? Y en el saludo Pablo enuncia a los remitentes, luego los destinatarios y finalmente desea gracia y paz, ¿sí? Pero aquí nos vamos a interesar particularmente en la designación de los destinatarios. Pablo habla de la iglesia, a la iglesia de Dios en Corinto, a la iglesia de Dios en Éfeso. Los destinatarios son conocidos como la iglesia, o en el concepto griego como la eclesía, ¿sí? Pablo se dirige a una eclesía en particular en cada carta, ¿no? A la iglesia o a la eclesía de los tesalonicenses. Incluso la carta a Filemón, que está dirigida en primer lugar a una persona particular, Pablo precisa a continuación,
y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Sí? Ahora, hemos escuchado, pienso que en diversas ocasiones, que eclesía, ¿verdad? Se refiere a una asamblea, ¿verdad? Nos gusta traducir eclesía como asamblea. Y realmente, hermanos, esta es una adaptación de la palabra a través del latín, hermanos, ¿no? Eclesia es asamblea y llega hasta nosotros como iglesia. Pero quiero decirles que eclesía deriva del verbo kaleo, del griego kaleo, que significa llamar, hermanos. ¿Sí? Así que la palabra eclesía tiene como un significado más como de convocación, ¿no? Los que son convocados, los que son llamados. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:2, a aquellos que son llamados a ser santos, ¿sí? Pero también este vocabulario, hermanos, nos exige algunas precisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de eclesía, hermanos, o de asambleas de Dios, y no estoy refiriéndome a la denominación, sino al hecho de que la palabra griega, la expresión es eclesia teo. Eclesia teo significa la asamblea de Dios, ¿sí? Nos hace recordar una forma que el Antiguo Testamento utiliza para hablar del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4, versos 9 al 13 y en sí, otras citas más, se hace referencia al pueblo de Israel como el Kahal Adonai, que significa precisamente el pueblo del Señor, ¿sí? El pueblo del Señor. Así que hay una alusión. Lo que Pablo está diciendo en sus cartas es que así como Israel en el desierto era el Kahal Adonai, o el pueblo del Señor, ahora los creyentes en Cristo Jesús del Nuevo Testamento, de la misma manera somos esa asamblea convocada por Dios. ¿Sí? En otras palabras, lo que el Nuevo Testamento ofrece a las nuevas comunidades es la increíble dignidad de entrar en la reunión del pueblo elegido de Dios, del pueblo de la alianza y del pueblo de la promesa. Esa promesa, hermanos, que en la idea de Israel Dios hace a Abraham y se cumple en el libro de Josué, ahora el Nuevo Testamento nos menciona que ahora nosotros entramos en esa promesa y ahora somos también la asamblea del Señor. Pero también, hermanos, Eclesia Teo puede traducirse como la asamblea de los ciudadanos. Y esta es una afirmación de la plena ciudadanía en el nuevo pueblo de Dios. Hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de los conceptos de santidad en la idea israelita? ¿Sí recuerdan que, por ejemplo, había diversos grados de santidad? Bueno, en el Nuevo Testamento también esto es aplicable al tema de las personas, ¿no? Hay un libro muy bueno de Joachim Jeremías. Voy a buscarlo en PDF para que podamos tenerlo en la bibliografía. Pero en ese libro se menciona, ¿verdad?, cómo había en el judaísmo del primer siglo una idea de que había judíos de primera, de segunda, de tercera, pero me refiero a, ¿cómo les diré? O sea, había algunos como de sangre azul, por decirlo así, como de más pedigrí, ¿verdad? Y había otros que pues apenitas y podían comprobar que eran del pueblo elegido, ¿no? Dentro del mismo judaísmo, ¿no? Obviamente aquellos que venían de casta sacerdotal y que podían
de alguna manera verificar con sus credenciales que casi descendían del mismo Abraham, pero había otros que era muy difícil, porque en su historia, por ejemplo, había algún matrimonio con alguien extranjero, ¿no? Esa era una idea. Había niveles de santidad, ¿no? Yo soy más judío que tú, ¿no? Soy más judío que tú, menos judío que tú, ¿no? Por ejemplo, hermanos, aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, en esta ciudad y en muchas ciudades, ya que son urbes muy cosmopolitas, definir quién es propiamente de esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí habemos personas de muchos lugares. Y si nacen los hijos aquí en la ciudad, pues son tapatíos, pero sus orígenes son de fuera. Y hay gente que dice, no, yo sí soy de acá. O sea, yo de tercera y cuarta generación, yo sí soy de acá. Pero eso es muy raro, hermanos. Es muy raro, ya es una mezcla de muchos lugares, ¿no? Con el pueblo de Israel ya era así. Pues imagínense, hermanos, cómo quedaba el tema de los prosélitos, ¿no? De los prosélitos que siendo gentiles se hacían judíos. Pues eran unos judíos ahora, pero eran unos judíos como de quinta categoría, ¿no? Porque ¿cómo vas a comparar un prosélito con alguien que tiene sangre en sus venas del rey David? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues no se podía. Y hablando de los prosélitos, ¿no? Imagínense los simpatizantes. Entonces el mensaje del evangelio, hermanos, entró como pan con mantequilla, ¿verdad? En este grupo de personas, porque Pablo dice, ya no hay judío y ya no hay griego, ya no hay hombre y ya no hay mujer, ya no hay esclavo y ya no hay libre, sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús ofrece que tú seas un ciudadano de primera en el nuevo pueblo de Dios. El apóstol Pedro dice, y nos ha hecho, ¿verdad? Incluyendo a gentiles y a judíos, reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, hermanos, lo que la fe cristiana ofrecía desde un inicio, pues era algo completamente superior, ¿no? A lo que se ofrecía aún en el judaísmo, sobre todo a aquellas personas que no eran de origen judío. Y eso fue también lo que ocasionó, con el paso de los años, la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, hermanos. El concepto de templo en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Jesús, realidad histórica y de fe, irrumpe en la historia como templo verdadero y encarnado, hermanos. Jesús es el templo verdadero, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión Jesús dijo que Él destruiría este templo y en 3 días sería reedificado? Y el mismo texto del Evangelio dice que lo decía refiriéndose ¿a quién? A sí mismo, a su cuerpo, ¿verdad? La función del templo, hermanos, era asegurar la presencia de Dios entre los hombres. Pero con Jesús, hermanos, el desplazamiento se produce de los muros a la carne, de un lugar, el templo, a un hombre. Dice Juan capítulo 1, verso 1, y el verbo era Dios. Hermanos, si antes la gloria divina se posaba sobre el tabernáculo, ahora el Nuevo Testamento dice que es en Jesús en quien vemos al Padre. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús mencionó que el templo sería reemplazado por la adoración en espíritu
que no utilizaría un templo hecho por hombres. La noche antes de su muerte, en la institución de la Cena del Señor, Jesús anunció la inauguración del nuevo pacto, basado no en la sangre de animales sacrificados en el templo, sino en su propia sangre. El verdadero templo de Dios es Jesús mismo. Pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Mateo 12, verso 6, hablando de sí mismo. Hay muchos textos bíblicos, hermanos. Por ejemplo, uno que a mí me gusta es Juan 14, 23. Él dice, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos con él morada. Haremos nuestra vivienda en él, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, también va en esta misma línea. En primera carta a los Corintios 6, verso 19, él escribe, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? Pablo tiene en mente con mucha claridad que la presencia de Dios ya no reside en el templo de Jerusalén, sino que se ha transferido a los creyentes y a la iglesia. Los creyentes y la iglesia somos el nuevo templo de Dios, hermanos. ¿Sí? Hay toda una teología, hermanos. Hay toda una implicación. Se retoma la necesidad, ¿verdad?, de una santificación aún mayor, ¿verdad? No porque vayamos al templo a ofrecer sacrificio, sino porque nosotros mismos ahora somos un templo para que en él habite el Espíritu de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, Pablo también dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento, hermanos, el concepto de templo es muy importante. El templo sigue siendo el lugar en donde Dios habita, pero el templo, hermanos, no es el edificio. Tenemos necesidad de reunirnos, y si es en un edificio, es correcto. Pero el templo, hermanos, somos las personas. A título personal, individual, cuando recibimos a Cristo Jesús, pero también en un sentido comunitario. Bueno, estoy finalizando con la presentación y voy a dar lugar para el tiempo que nos resta de la clase para comentarios, para preguntas también. Yo espero no haberlos enredado más, hermanos. Y si es así, de verdad que les ofrezco una disculpa. No, está muy bien, hermano. Lo que pasa es que nos quedamos como digiriendo todo lo que nos dio, porque el mirar en la historia, todo lo que ha implicado los lugares altos, los lugares santos, la importancia del tabernáculo, la importancia del templo, y ver en la historia también, en las Sagradas Escrituras, a través de Jesús, lo que Él viene y nos viene a enseñar para que nosotros podamos recibir plenamente su presencia, no importa dónde estemos, en tu casa, en tu trabajo, en tu cuarto, en donde sea. Cuando invocamos el nombre de nuestro Dios, Él desciende, como lo hacía en aquellos tiempos. Ahora en nuestra actualidad, Él desciende y tiene una comunión con nosotros a través de Jesús, y eso es maravilloso mirar todo esto, hermano. Muchas gracias por su comentario, hermana Lucy.
Y así es, realmente el Señor nos enriquece mucho, ¿verdad? Con la revelación de su palabra. Donde quiera que estemos, ¿verdad? Con una actitud correcta, adorando en espíritu y en verdad a nuestro Dios, allí puede ser un altar para Dios, ¿no? Como lo hacía en el Antiguo Testamento Abraham, por ejemplo. Muchas gracias, hermana Lucy. Quisiera comentar con el tema, por ejemplo, el tema de la sinagoga, lo que en el tema del Nuevo Testamento. En especial Jesús, por ejemplo, el rol que cumplía la sinagoga para Jesús era el lugar de aprendizaje donde Jesús aprendió todo. Y no sé por qué hay algunas denominaciones decía que Jesús no era judío, pero era galileo, pero estaba dentro del pueblo de Israel también, por lo cual vino para eso. Y en la sinagoga era el lugar principal donde él aprendió. Así que esto también es muy importante aprenderlo, porque de ahí Jesús tomó del Evangelio. Muchas gracias, hermano Alan. Claro, Jesús era un hombre de su tiempo, ¿verdad? Y como un hombre de su tiempo, él acudía a la sinagoga y además acudía al templo de Jerusalén, ¿verdad? Acudía al templo de Jerusalén y por lo menos en los relatos que el Evangelio nos obsequia de Jesús en el templo, pues vemos que el templo también tiene un alto significado para él, ¿no? Por eso en el Evangelio de Juan se cumple aquello que dice la Escritura, el celo de tu casa me consume, ¿no? Cuando Jesús empezó a volcar a los cambistas, ¿no? Y a todos los que estaban comerciando indebidamente en el templo. Él era un hombre de su tiempo, un judío de su tiempo. Sin embargo, también en Jesús vemos que cobra un nuevo significado, ¿no? Trasciende lo que el judaísmo comprendía. Y si no hubiese sido así, pues obviamente no tendríamos nosotros un sustento dentro del cristianismo para hacerlo, ¿no? Creo que las dos realidades históricas en Jesús son válidas, ¿no? Como un judío de su tiempo, pero como alguien que trasciende también esas creencias. Adelante, hermana Bere. Bueno, la verdad que sí es demasiada información, como decía Lucy, para ir digiriendo poco a poco, y para mí en lo particular creo que esta clase tengo que volverla a mirar. Me quedé con muchas citas por ahí para reafirmar lo que usted nos comentaba, citas que no vienen en las diapositivas, pero que usted fue mencionando y leyendo, que creo que son, para mí en lo particular, de suma importancia, ¿no? Como del fundamento de lo que es la iglesia, de lo que debe ser la iglesia. Pero algo que a mí en lo particular me sacude mucho y me mueve es pensar cómo desde un principio Dios fue escogiendo de todo lo que es impuro, de lo que no es perfecto, de lo que no era santo, cómo Él fue escogiendo para irlo apartando y santificando para Él. Y es ahí también donde entramos nosotros, es decir, lo que viene a hacer después el pueblo elegido de Dios, lo que venimos a hacer después sus hijos. Todos venimos de una imperfección, no hay un pueblo como tal o un elegido que Dios hubiera escogido por ser perfecto. Lo mismo pasó con sus santuarios, con los altares, con lo que fue escogido para que fuera el lugar donde Él quería tener ese encuentro, que vienen a ser ahora incluso nuestros templos, ¿no? Cómo ese lugar pasa a ser santificado por Dios, de ser un lugar, como lo decía usted en su clase pasada, de ser un lugar pagano a ser algo especial para Él. Y en ese sentido, ahora creo que eso es justamente lo que Jesús viene a hacer en esa parte del Nuevo Testamento, de decir, bueno, nosotros somos impuros, pero ahora al reconocerle a Él como nuestro Señor, aceptarlo como nuestro Salvador, Dios nos viene a apartar, a santificar y a hacer en nosotros ese templo de morada, esa morada que él quiere ser. Entonces, para mí la verdad que ha sido muy linda la clase. Yo sí lo tengo que volver a escuchar, pero eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Rescato eso, de decir, bueno, Dios se fija en lo que no es digno para hacerlo santo para Él. Dios le bendiga, hermano, gracias.
Muchas gracias, hermana Bere. Y es Dios el que santifica, o sea, es la presencia de Dios la que hace que un lugar profano se convierta en un lugar sagrado. Y si lo vemos en ese ámbito, en esa línea de ideas, sucede exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. O sea, es Dios quien santifica a las personas consideradas racialmente impuras, ahora como parte del pueblo escogido, ¿no? Es el mismo Dios, la misma presencia de Dios. Muchas gracias, hermana Bere. Bueno, no sé si ya hay alguna otra pregunta, hermanos, algún comentario final. Si no es así, pues vamos a concluir con nuestra clase. Me ha dado mucho gusto saludarles. Deseo que nuestro Dios esté bendiciendo sus vidas. Pronto estaremos nuevamente bendiciendo al Señor en el día de reposo y deseo también que sea una experiencia de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes y de los suyos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonita noche. Paz a ustedes. Gracias, igualmente, Igual. bendiciones. Amén, hermano. Gracias, igual para ustedes. Hermano, Feliz muchas sábado. gracias. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, hermano. Buenas Descanso. noches. Dios les bendiga a Bendiciones a todos. todos. Gracias, Dina. Que descansen, que tengan buenas